Tengo que agradecer al Centro Multimedia el inmerecido honor de cerrar estas jornadas, sobre todo porque lo que atisbé de las ponencias, tanto Roberto como Cintia, que eran fascinantes, es que voy a llegar casi siempre que en un equipo de trabajo hay un diseñador gráfico, es el que sale con la frivolidad y es con lo que voy a salir hoy. Yo me dedico básicamente, trabajo con palabras, trabajo con imágenes, lo cual es un privilegio, y cuando tengo muy buena suerte las combino y hago cómics. Este año justo se cumplieron, y sin que nadie hiciera mayor festejo, 120 años de no de la aparición de los cómics como tal, pero sí de la publicación del primer cómic que tiene todos los elementos contemporáneos con los que lo conocemos hoy en día. Y lo que traigo, que es una ponencia bastante breve y espero concisa, es acerca de los retos de este formato narrativo, que además siempre ha tenido un montón de cuestiones extremadamente, o de relaciones extremadamente complicadas con aquello que antes se llamaba la alta cultura, la academia o lo institucional, en un entorno crecientemente digital. Empiezo con esta payasada bíblica, tendrán que disculpar, pero es que a mí me mandaron a la primaria con los hermanos maristas. Y entonces lo que tenemos es colocado como en una escala de abstracción, tenemos en un extremo la abstracción máxima, que son las palabras. Y entonces, bueno, en el principio fue la palabra, y del otro lado tenemos la imagen, como colocadas en extremos opuestos de una escala de abstracción. Incluso, bueno, aquí puse un grabado porque me gustan mucho, pero quizá lo correcto hubiera sido haber colocado una fotografía. Entonces, entre la representación fotográfica de la imagen, que es quizá lo más cercano, la representación fotográfica al objeto mismo, en términos de representación, y la abstracción que la nombra, hay como toda una gama de niveles de abstracción que no siempre se logran conciliar. Es decir, palabra e imagen parecieran ser incluso casi tan antagónicas como digital y tradicional. Ahora tenemos una permanente tensión entre medios tradicionales y medios digitales. Hay ciertas posiciones sobre las que voy a abundar un poco más adelante, que descalifican la manufactura de este tipo de objetos de manera tradicional, y otras que objetan a lo digital sin que pareciera que hubiera un equilibrio. Bueno, contaré un poquito más sobre esto, pero me parece que el gran hallazgo, o si es que acaso existe una aportación de los cómics, de la historieta, que además tampoco tienen un nombre preciso. Yo suelo preguntarle a mis colegas, cuando tú llegas a un punto migratorio, ¿no? Cuando cruzas una frontera y tienes que declarar a qué te dedicas, ¿qué dices? Y entonces es complicado porque no somos propiamente caricaturistas. Ahora voy a explicar diferencia entre caricatura y cómic. Bueno, somos dibujantes, pero hay mucha gente que dibuja que no hace lo que nosotros hacemos. Pero si yo pudiera señalar puntualmente la aportación más importante de la historieta, es la conciliación, sobre todo en términos como de narrativa, entre palabra e imagen. Y además produce un fenómeno muy peculiar del que además hay poco trabajo académico en el mundo en general, y en particular en el ámbito anglosajón. Bueno, ahora vamos a... En 1993 Scott McCloud da una definición que para muchos, a pesar de sus grandes deficiencias, es como la definición
más aceptadas y sobre todo la más reproducida en el ámbito académico sobre lo que es la historieta. Él la define como un conjunto de imágenes colocadas, yuxtapuestas en secuencia deliberada para provocar una respuesta intelectual o emotiva en el lector u observador. Con todas sus deficiencias, permite tener ahí un par de claves respecto a lo que yo creo que no hay definición perfecta y además están condenadas a nunca poder enjaular entre sus letras lo que realmente están definiendo, pero digamos que es bastante cercana, a pesar de ha sido objetada, ha sido cuestionada, pero nadie ha podido dar hasta ahora una que tenga como la aceptación amplia que tiene MacLeod. Tradicionalmente, durante muchos años, y esto es a lo que iba de la aportación del cómic a la visualósfera, es que las artes se dividían en dos grandes categorías. Estoy hablando de una clasificación muy antigua. Se hablaba de artes del tiempo y artes del espacio. Esto es lo que se enseñaba en las secundarias en los años 50. Entonces, las artes del tiempo, las artes del espacio producen obras estáticas que están ahí colocadas para su contemplación. O sea, hablamos de la pintura, bueno, por extensión la gráfica, la escultura, la arquitectura, se llaman artes del espacio, ¿no? La pieza existe, está suspendida en el espacio o está colocada en el espacio y puede ser disfrutada en cualquier momento en la medida que se le pueda percibir en primera instancia y decodificar en segunda. Y por el otro lado están las artes del tiempo, que eran música y literatura, las cuales requieren es necesario acompañar a la pieza durante un periodo de tiempo específico, el de su duración, para poder primero decodificar primero leer y después decodificar. Es decir, para poder disfrutar o siquiera entender o atisbar una sinfonía de Beethoven, pues hay que escuchar los 40 minutos que dura. Si quieres acercarte a Borges, pues tienes que leerlo y acompañarlo durante todo el tiempo que dura o la representación de tiempo que hay en la palabra impresa. Se decía que el cine era la conjunción de todas las artes, o sea, que el cine era, al mismo tiempo era pintura, arquitectura, escultura, literatura, música, bueno, la conjunción de todas ellas, pero la historieta es el único ejemplo en esta vieja clasificación de las artes que al mismo tiempo, de manera simultánea, es arte del tiempo y del espacio. O sea, se produce un objeto, una imagen visual suspendida en el tiempo, un objeto estático, que simultáneamente representa una transición cronológica de lo que sucede del primer cuadro a lo que sucede en el segundo. Hay una separación de un segundo, en este caso. El mismo MacLeod hizo toda MacLeod es una especie como de referente aplastante en trabajo académico que se ha hecho alrededor de los cómics. Él hace una clasificación y descubre, si no me equivoco, él descubre 6 transiciones posibles entre un cuadro y otro. Justo la existencia de este número mínimo de 2 viñetas es lo que separa a la historieta de la caricatura. Indudablemente el cómic viene en términos gráficos y muchos otros, viene de la caricatura, bueno, ahí, que es otra área. Yo me apuro a separarme de los caricaturistas porque creo que somos narradores gráficos o historietistas y caricaturistas o humoristas gráficos. Tenemos la misma distancia que hay entre poetas y narradores. Trabajamos con la misma herramienta, pero hacemos cosas muy diferentes. En la caricatura suele ser una sola imagen. Bueno, sabemos que además el quid del asunto es la exageración, la exaltación de los defectos, el comentario irónico, a veces político, a veces no, pero la caricatura es esto, en una sola imagen está contenida en una sola imagen en la que se exagera, o se apela a la exageración de los defectos, a la exaltación de los vicios, se hace un comentario irónico o humorístico. En
en la historieta, en lo que yo hago, tenemos por lo menos 2 imágenes y a partir de aquí pueden ser otras 4 si es una tira cómica, o pueden ser miles y miles de imágenes yuxtapuestas que fundamentalmente lo que les interesa es narrar una historia, idealmente con una estructura narrativa bueno, no tradicional, sino coherente. Ahí recordaremos inicio, nudo y desenlace, ¿no?, con Aristóteles. Entonces, esto es lo primero que me parece, esto es lo que me parece realmente la aportación más significativa y de lo cual se ha reflexionado poco. Mis colegas, nos gusta más dibujar que hacer trabajo académico, entonces se ha reflexionado poco sobre este asunto que no me parece menor, la conciliación de las artes del tiempo y el espacio en un solo objeto, en una obra estática que muestra una transición cronológica. Y separado con respecto a la ilustración o a la caricatura, me gusta decir que la ilustración, bueno, porque habrá quien puede decir, bueno, pero están los libros ilustrados que tienen van acompañados con un texto. Hay quien dice, no, que los cómics son la combinación de palabras e imágenes, pero en el libro ilustrado la palabra y la imagen bailan, pero en los cómics empiezan a besar apasionadamente. El nivel de complicidad que hay y de entrecruzamiento de los dos medios no sucede en ningún otro medio. Evidentemente hay una serie de cruces y préstamos entre cine e historieta, entre otras cosas porque nacen creo que es con un año de diferencia, no estoy muy seguro, creo que el cine es 1895 y la historieta 1896, o son los dos de 1896, entonces pienso como una gran familia, todas las artes, que tiene una gran diferencia de edad con los dos hermanitos menores y por lo tanto estos establecen una complicidad todo el tiempo, se toman prestado uno del otro. O sea, en los años 40, 30, 40, los dibujantes de tiras cómicas empiezan a robarse recursos narrativos del cine y después el cómic, algunos años después, 20 años después, empieza a robar sobre todo cuestiones como estéticas del mundo de la historieta. Que todo esto da para una tesis de maestría. Bueno, el origen de la historieta, tal como la conocemos hoy en día, se remonta a 1896. Ha sido muy discutido si esta es una fecha que debería ser tomada como oficial porque, sobre todo por los que son muy críticos al anglocentrismo. En 1896, Richard Outcault publica en uno de los periódicos de William Randolph Hearst una tira que se llamaba El chico amarillo, el niño amarillo, The Yellow Kid, que se considera la primera historieta que tiene todos los elementos contemporáneos del género. Esta no es una página del niño amarillo, esta es la que considero la primera obra maestra de los cómics, que es El pequeño Nemo en el país de los sueños, Little Nemo in Slumberland. Es contemporánea a Outcault, pero era de lejos mucho más brillante. Es Winsor McCay, que además es el inventor de los dibujos animados. Él algún día está platicando con su colega George McManus, que hacía una tira que sobre todo, bueno, los veteranos la recordamos, que se llamaba Educando a Papá, una tira de periódico. El creador de Educando a Papá era George McManus y entonces estaban ahí cotorreando y Winsor McCay le dijo, te apuesto a que puedo traer un dinosaurio vivo a la redacción del periódico. Entonces, bueno, hicieron una apuesta bastante jugosa y Winsor McCay se retira a su estudio y nada más inventó los dibujos animados. Hizo el razonamiento que si el cinematógrafo capturaba en 24 imágenes el movimiento de un segundo, si él dibujaba cada una de estas imágenes con una transición similar a la que se encontraba en los fotogramas, podía crear la ilusión de movimiento. Inventa el primer dibujo animado, Gertie the Dinosaur, que además está en YouTube. Él tenía venía del mundo del vodevil y entonces lo que hacía era una especie de show interactivo, y bueno, ya estamos hablando de interactividad con un medio audiovisual. Es 1904 me parece, aunque yo soy muy malo para las fechas. El primer dibujo animado era un dibujo interactivo, él se presentaba en un escenario, aparecía Gertie, caminaba. Además, es sorprendente la calidad de movimiento que tiene, tomando en cuenta que no había manera de hacer una prueba de movimiento. O sea, muchos años después, los estudios Disney primero animaban a lápiz, veían
lo que habían animado a lápiz y después ya hacían el proceso final. Bueno, hoy con lo digital eso se tiene en minutos, pero en aquellos años pues estamos hablando de un proceso heroico casi, ¿no? Bueno, entonces si pueden echarle un ojo a Gertie de Dinosaur, y aquí empezamos a ver, ¿no?, los cruces entre audiovisual, historieta e interactividad. Les decía que, y este es como uno de los puntos centrales de lo que vengo a compartir hoy, es que el cómic y la historieta siempre ha estado condicionado al medio que lo sostiene. Su origen es en los periódicos. Se descubre, o los editores descubren que si sus periódicos incluyen tiras cómicas, hay un gran público, y estamos hablando como de un periodo de gran migración a los Estados Unidos, esas cosas que pasaban antes, en la que los migrantes que no hablaban inglés, hablamos gente que venía de Europa del Este, un montón de asiáticos, compraban los periódicos que tenían muñequitos porque podían entender qué sucedía sin necesidad de leer el idioma. O sea, descubren que si hay tiras, los periódicos se venden más, y entonces esto le da y le garantiza a la historieta, que podría haber sido una artesanía curiosa olvidada 100 años después, le garantiza un espacio en la prensa durante los siguientes 70 años. Con el tiempo, la proliferación de tiras cómicas, y bueno, hubo un momento en que había un público ávido de leer tiras cómicas, produce su primera mutación. En los años 30, era un vendedor farmacéutico viajero, William Gaines padre, se le ocurre compilar material de tiras cómicas en libritos. Pero después se da cuenta que hay un mercado voraz que está interesado en leer este tipo de material y tiene la peregrina idea de generar material original. Esto va a producir lo que sea un primer salto de sostén a este medio o de plataforma, y entonces del espacio que tenían las tiras cómicas, les llamamos tiras cómicas. Llevar las tiras cómicas es un poco como un despropósito, porque sí, eran tiras de ilustraciones, lo que decíamos, yuxtapuestas, pero el 80% no eran cómicas, eran melodramas o aventuras. Entonces, bueno, había muchas cosas de humor. Yo creo que hoy en día la más trascendente de las tiras cómicas en 120 años de historia de los cómics, pues es Charlie Brown y Peanuts, pero que es una obra de humor. Pero no todas eran necesariamente cómicas. Pero entonces usted compraba el periódico, había una página llena de historietas que además el domingo se imprimía un suplemento a color donde cada una de estas, o por lo menos las más populares, tenían media plana o plana completa a color. Y bueno, esto era un mercado gigantesco que además generó fortunas, no solo en los editores, sino en los autores. Si tú tenías una tira, tenías un modo de vida bastante digno e incluso bastante próspero. Un dato curioso, y esto me parece muy importante, es que Superman originalmente fue presentada como una tira cómica para periódico, que fue rechazada de todas las agencias que distribuían tiras. Ya para ese momento ya existía esta idea de hacer material original, pero se conjunta un momento de estos momentos peculiares, casi de serendipia, en el que un editor está buscando algo novedoso que publicar. Estos muchachos, Siegel y Shuster, siendo casi adolescentes, uno canadiense y el otro gringo, presentan el proyecto Superman, se los compran, por lo que en aquel momento era pues una muy buena lana, sobre todo en muy buen dinero en el momento de la depresión económica de los años 30, y no vuelven a ver un solo centavo de regalías sino hasta 40 años después. Son historias más vergonzosas de las historias de los cómics, y Superman se vuelve un personaje tan popular que literalmente engendra una industria que se iba a extender a todo el mundo, la industria de las revistas o de los comic books. De nuevo, está esto siempre condicionado por el sostén mediático. Las historietas, tanto en los periódicos como en las revistas, eran impresas en el papel más corriente, con la impresión más barata posible, para literalmente generar millones de copias impresas que eran leídas y desechadas. La conciencia de la revista de historietas como un objeto coleccionable aparece muchísimos años después, prácticamente hasta los años 70.
Antes de eso eran objetos desechables, se leía, se tiraba, bueno, como recordarán que eran las historietas mexicanas de puestos de periódicos que ahora virtualmente han desaparecido, pero el Memín Pinguín o el libro vaquero, quienes los leían, que además siempre estaba vinculado a los estratos más, no solo más populares, sino además más ignorantes, eran objetos desechables. O sea, veías, ahora la misma gente que ahora va en su celular, antes venía leyéndose un libro vaquero, un sensacional de traileros, un Lágrimas y Risas, un Memín Pinguín, en fin. Era un objeto desechable de ínfima categoría y de uso efímero. Es, sin embargo, cuando este fenómeno se empieza a globalizar y cuando llega a Europa, curiosamente a través de las tropas aliadas, de los gringos, desocupando, liberando los países tomados por los nazis, cuando las tiras cómicas, bueno, ya eran populares porque venían con los servicios de prensa extranjeros, pero los europeos descubren que pueden tener una especie de conciliación entre el formato de la tira cómica y después recuperarlo en forma de libro. Entonces, este objeto que empieza con un espacio casi secundario en los periódicos, que después obtiene su propio sustento impreso en una revista en un objeto de naturaleza efímera, por primera vez en Europa, lo que se hace es que se crean revistas antológicas que van publicando durante un año una aventura y al final del año las que son más exitosas se compilan en forma de libro o álbum. Un poco al margen, aunque no es el tema que tenemos hoy, los europeos encuentran absurdo el término de novela gráfica porque ellos siempre han compilado en forma de libro. En el momento en que el objeto está sostenido en un formato de libro adquiere un aura de respetabilidad que no tiene ni tendrá jamás la revista. Rius, nuestro decano de la historieta, declara que en sus memorias que en el momento en que él empezó a publicar en forma de libro, descubrió que se separaba de sus colegas historietistas, que no tenía que pasar por la censura oficial que pasaban las revistas periódicas en aquellos años y sobre todo, y esto es lo más importante, que obtenía un espacio en la librería, lo cual lo convertía en un objeto cultural respetable. Entonces, el sustento, el lugar, y bueno, hay, claro, lugar común hablar de McLuhan, pues el objeto es el mensaje, el medio es el mensaje. Entonces en Europa donde esto empieza a tener respetabilidad y entonces podemos trazar una historia mediática de los cómics por su sustento, que además implica otra curiosa característica. El espacio impreso va determinando el ritmo narrativo. Si tú publicas una tira cómica diaria, tienes 4 o 5 cuadritos para dar una idea de qué estaba, pues sobre todo en estas historietas de aventuras como Dick Tracy o Terry los Piratas o Tarzán, qué había pasado en la tira anterior, meter más conflicto y dejar como lo que llaman cliffhanger o el suspenso para la que seguía al día siguiente. Y todavía dejar a la gente picada para leer el domingo, devorar el suplemento a color. Por supuesto, es un heredero, por un lado, de la novela de folletín, que en América toma la forma de los famosos pulps, el pulp fiction, las revistas baratas de papel, de lo que aquí llamamos papel revolución. Es un heredero directo, es un antecedente directo de los cómics. No es coincidencia, pues, que personajes como Batman tengan toda esta estética de los viejos pulps. Intencionalmente puse además ahí a un lado un crucigrama, porque ese era el espacio donde estaban colocadas las historietas. Era como pues el sótano, la puerta trasera de la prensa. Esto deviene en dos objetos. Por un lado, arriba a la derecha son no, bueno, primero, no, abajo, las compilaciones de tiras cómicas, o sea, se produce alrededor de 300 tiras durante una semana, en un año, y luego se compilan en libros. Es el caso de Mafalda, por ejemplo, que es, creo, el referente que tenemos en Latinoamérica. Curiosamente, además, creo que es la única tira cómica que trascendió en toda Latinoamérica a nivel regional como un referente tan importante, pero luego está el caso de Snoopy,
ahí aludido como Snap, y por el otro lado las historietas impresas con material original, que a su vez van a, digamos, como una especie de cruce, o sea, por un lado tenemos la revista efímera y por el otro el libro, van a generar un tercer objeto que es la novela gráfica, es decir, la historieta que está generada como un contenido original en formato de libro, que tiene estructura literaria de novela, no son continuaciones. Bueno, hago mucho la separación entre una compilación de cómics del Hombre Araña y una novela gráfica, porque las aventuras del Hombre Araña nunca se acaban. O sea, el Hombre Araña es eternamente joven, nunca cambia, se ha publicado durante más de 50 años y siempre sigue siendo el tímido reportero. Bueno, si es el Hombre Araña es Peter Parker, el fotógrafo; si es Superman es Clark Kent, pero los personajes no cambian, o sea, están también suspendidos en el tiempo, son eternamente jóvenes. El caso de la novela gráfica, pues, como bien indica el nombre, el título, aunque ha sido como tan torpe, es una historia de largo aliento con estructura narrativa de novela contenida en un solo volumen, o por lo menos, o si está contenida en varios volúmenes, tienen principio y final. Me gusta poner el ejemplo de que se hizo en Japón. Osamu Tezuka, el padre de los cómics japoneses, que hizo, son 8 tomos, como de 300 páginas cada uno. Ese es el cómic más extenso que yo he leído, aunque no es ni de lejos el más extenso que hay. En Occidente es Cerebus, que son 300 números como de 30 páginas cada uno, que se publicaron durante cerca de 30 años en Canadá. Bueno, esto hasta hace 25 años pues era o mostraba más o menos cómo se estructuraba un medio de comunicación íntimamente vinculado con lo impreso. Desde hace 20 años y más acusadamente, por lo menos desde los últimos 8, los medios digitales han generado una crisis en la industria de lo impreso. O sea, hemos visto un descenso dramático en la eminencia de los medios impresos en nuestra mediosfera. De nuevo, los contenidos que eran impresos empiezan a ser vistos a través de una pantalla de computadora. Y además esto no termina aquí. Además, bueno, Bruce Sterling, que es uno de los pioneros del movimiento cyberpunk, uno de los fundadores del movimiento cyberpunk de ciencia ficción, y un día, pues, es amigo mío, y entonces un día veía que su laptop tenía pegados unos grabaditos, ¿no? Era un teléfono, era un telégrafo, un fonógrafo, eran unos grabados como decimonónicos, y le dije, ¿por qué tienes pegadas esos grabados? Y me dijo, son todas las máquinas que se tragó mi computadora. Y me pareció muy simpático, pero si la computadora se sentía muy segura, llegó algo que se tragó a todo. Y esto tiene implicaciones en comunicación muy complejas, bueno, que rebasan la posibilidad de reflexión que tiene este espacio, pero concretamente para los cómics implican retos para los cuales me parece, por lo menos mi generación no está preparada para afrontar. Voy a lo que sigue. Él es Kyle Baker. Kyle Baker en realidad es un creador bastante joven, tiene 50, 51 años, legendario dibujante de cómics, que además ha sido bastante, o ha tenido una muy peculiar carrera, porque siempre ha estado como en el margen de la industria norteamericana. Es lo que los gringos llaman Maverick a este tipo de creador. Maverick es un tipo de caballo salvaje, el caballo que además no va en hordas, sino que se separa, es un individualista. Y entonces, en 2003, él publica una colección de cómics y caricaturas que se llamaba Undercover Genie, en la que incluye las siguientes reflexiones que voy a, es decir, comparto aquí
un fragmento de las cosas que dice, ¿no? Entonces, esto lo dice hace casi 15 años. Los historietistas profesionales son una raza peculiar, no parecen saber que hay otras formas de comunicación visual más allá de los cómics. Ello les produce varias aberraciones perceptuales. Son varias, esto es apenas un fragmento. Dice, la historieta es el único medio gráfico que ha permanecido más o menos sin cambios estilísticos por más de un siglo. Aún se dibujan con las mismas herramientas que utilizaba Outcult cuando se creó el medio. Outcult es el creador del Yellow Kid en 1896, utilizando una plumilla y un tintero. ¿Quién en este planeta sigue usando plumillas y tintero? Es como ir con un cirujano y pedirle que te aplique sanguijuelas. Las historietas se siguen rotulando a mano e incluso cuando se hace por computadora se busca que la tipografía parezca manual. Se añaden rayones y polvo a las películas digitales para simular película análoga, pues solo cuando se quiere dar un efecto como de antigüedad artificial. Se busca que los monstruos generados digitalmente parezcan títeres o modelos de stop motion, y aquí quiero que se imaginen la última película de monstruos que hayan visto, la última de Godzilla o los de Pacific Rim, pareciendo estos muñequitos de Ray Harryhausen de plastilina. Pues, o sea, nadie hace eso, se hace en el mundo de los cómics. El tema principal de las historietas tampoco ha cambiado mucho desde 1938. 1938 es el año en que se publica Superman por primera vez. Hombres musculosos en coloridas mallas de licra. Desde 1938. Imagínense que MTV era otra cosa en 2003, solo transmitiera danzoneras con intérpretes de bigotes encerados y bombín. Se irían a la quiebra. Esto se publica hace 15 años y es vigente hoy en día. Bueno, MTV ya es otro formato, pero el punto me parece claro. Es un medio. Yo ahora, desde luego, prácticamente todo el color en los cómics se hace digitalmente desde hace muchos años, pero la elaboración de la gráfica, en la gran mayoría de los casos, sigue siendo con un pincel, con una plumilla, con tinta y con papel. Yo creo que eso no está mal, al contrario, yo he trabajado indistintamente. Bueno, me tocó ser, cuando estudiaba la carrera de diseño, de una generación que migró de lo tradicional a lo digital, y eso me permitió, fue como una transición muy natural, porque a mitad de la carrera se empezaron a desplazar los medios tradicionales y entonces pude conocer y tener como un privilegio también lo mejor de dos mundos. Las generaciones que vinieron después son incapaces de sostener un lápiz, y eso lo padecí durante todos los años que di clases de ilustración en la Ibero, y las anteriores no se pudieron digitalizar y básicamente se quedaron fuera del mercado, que me parece de una tiranía espantosa. Peter Greenaway ha dicho en varias ocasiones que el cine y sus estrategias narrativas no han llegado al siglo XX. Él sostiene que seguimos, esto es un lugar común, no sé si textualmente lo dice Greenaway, pero es como un lugar común, que dicen, es que estamos utilizando una narrativa como de Balzac, como si escribir novelas como Balzac fuera fácil, ¿no? Pero a lo que se refiere es que hay una narrativa extremadamente convencional. Peter Greenaway sostiene que cuando tú llegas a la casa de una persona, normalmente encuentras en las paredes, bueno, en la mayoría de los casos, o en un hotel o en un restaurante, lo que ves son cuadros figurativos. O sea, ves paisajes, marinas, retratos. Él dice que el grueso de la población no ha llegado estéticamente al siglo XX, y que el cine no ha llegado a James Joyce. Claro que es medio mamón Peter Greenaway, ¿no? Lo cierto, bueno, vamos a cerrar con las reflexiones de Scott McCloud, es que, él es Scott McCloud, en la historieta, en el cómic, lo que ha sucedido es un fenómeno dramático bastante parecido. Por un lado, las formas literarias, bueno, yo sostengo, además esta es una discusión que yo creo que ya no deberíamos tener, pero todavía ayer lo vi en Facebook con algunos colegas, que si los cómics son literatura o no.
Voy a detenerme un momento para decir que voy citando a Kurt Vonnegut, que es mi escritor favorito de todos los tiempos, cualquier forma de ficción, cualquier elaboración, cualquier mentirota, que puede ser novela, cuento, dramaturgia, pero también historieta o videojuego o cualquier otro formato que esté por descubrirse, que le transmita al lector o al observador o al usuario final, para usar la jerga de diseño, que le diga cosas pertinentes sobre la complejidad de la existencia humana, ese objeto en ese momento se transforma en literatura. Esa creo que es la gran diferencia entre entretenimiento y arte, o entretenimiento y literatura. Ustedes van a ver, es el ejemplo que me parece más lindo, si ustedes van a ver la primera película de Alien, la de Ridley Scott, y después ven la de James Cameron, es muy claro las estrategias y sobre todo los intereses. Una es una película de arte en la que se busca hablar de la complejidad de la existencia humana, la otra es una película de balazos en el espacio. Yo creo que esa es la gran separación, y entonces yo creo que los cómics pueden ser literatura. Me interesa leer los que son literatura y sobre todo me interesa dibujar los que son literatura. Entonces, Scott McCloud tiene una serie de reflexiones respecto a la relación de lo digital con los cómics. Y voy a leer, voy a ir traduciendo simultáneamente. Entonces, en su website, que ahora vamos a ver, tiene un apartado para los webcomics, que él dejó de producir webcomics en 2004. Escribe un libro que se llama Understanding Comics, que es como de donde viene esta definición y donde reflexiona sobre la narrativa secuencial gráfica. Después hace un libro que se llama Reinventing Comics, donde hace todas estas reflexiones sobre la posibilidad del lienzo infinito, que es lo que vamos a ver ahora, y tiene uno último que se llama Making Comics, sobre herramientas. Dice, mi primer webcómic fue lanzado en este sitio en 1998, o sea, hace 20 años. Del 98 al 2004 estuve subiendo nuevos cómics regularmente en varios formatos experimentales, ocasionalmente metiéndome en grandes debates en línea acerca de que si este o aquel formato era un paso hacia adelante en el futuro de los cómics o solo un callejón sin salida ingeniosillo. La mayoría de los cómics en esta sección juegan con la idea de tratar la pantalla o el monitor como una ventana más que como una página, en el estilo llamado el lienzo infinito. La mayoría de las veces asociado con mi libro Reinventing Comics. Por la mayor parte eso significó gigantescas y torpes tablas de programación de HTML en la que los usuarios tenían que recorrer la pantalla, el famoso scrolling. Pero algunos de los últimos, como en The Right Number, que es el que vamos a ver, intentó probar métodos alternativos, como algunos plugins, que no estaban disponibles cuando el sitio se lanzó en 1998. Bueno, ahorita abundo sobre esto. Entonces dice, desde 2004 hasta ahora me he tomado un descanso de los webcomics para crear un par de libros y continuar y hacer una gira con mi familia durante un año, pero espero crear nuevo contenido pronto, esperando con la conclusión de The Right Number y al menos algún otro. Y esta es la parte central que más me interesa. Dice, hoy en día la mayoría de los webcomics son pequeñas tiras cómicas de chistes, y los de formato más amplio son formatos página por página que se ven bastante parecidos a sus contrapartes impresas. La temprana tribu de científicos locos a la que pertenezco somos sin duda un movimiento marginal y de alguna manera lo seremos siempre. Pero con el advenimiento de los dispositivos táctiles, el aumento del ancho de banda y los motores cada vez más eficientes de programación en Java en camino, bueno, Java en aquel momento, podremos ver que estos asuntos este tipo de ejercicios estarán resurgiendo. De ser así, estaré ahí para intentar cualquier nueva idea que se me cruce en el camino y espero que ustedes lo lean. Esto lo escribe Scott McCloud en 2009, o sea, hace casi 10 años. Quiero cerrar, pensaba mucho en
mostrándoles el experimento que hace MacLeod, que interrumpe en 2004, que se llamaba The Right Number. Y entonces lo que hace es en este planteamiento del lienzo, él lo que sostiene es que en el webcómic la página el concepto de página desaparece y lo que tenemos en la pantalla o en el espacio virtual de la pantalla es un lienzo infinito que nunca se acaba. Y entonces empieza a buscar formas narrativas que permitan aprovechar la posibilidad de este lienzo narrativo. Él se encuentra primero con un gran problema, y es que la mayoría de sus experimentos implicaban el recorrer la pantalla, el famoso scroll. El scroll lo que va haciendo, que tienes que ir hacia abajo o hacia los lados. Un estudio, ya saben el lugar común, un estudio muy reciente descubrió que el nivel de atención que tienen los postmillennials es de 8 segundos, de manera que esto fracasó. Y esto es un experimento muy interesante, pero él mismo lo interrumpió hace más de 10 años, lo cual significa que en términos de las posibilidades que tenemos de hacer webcómic, lamento decir que estamos en pañales y que tenemos todo un continente por descubrir. Y bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo. Es decir, porque después de 10 cuadritos pues, se vuelve bastante aburrido. No sé si alguien quisiera comentar algo, preguntar algo antes de que cerremos. Me quedan 10 minutos, así que, bueno, les agradezco su atención.